Comenzamos la transmisión. Streaming Cristo Vive. Programa Más que Vencedores. Enero, mes de la oración por la sabiduría celestial. Este programa fue grabado con anterioridad, pero leemos tus comentarios. Estamos en el primer mes del año, donde nuestras expectativas por tener una vida mejor para nosotros y nuestros seres queridos siempre están presentes, pero prendemos las noticias, o observamos a nuestro alrededor y nos encontramos con problemas, crisis de todo tipo y desesperanza, y nos desanimamos y no sabemos cómo proceder en cada circunstancia de la vida. Ser creyente ya no alcanza para cuidar de las bendiciones que Él nos otorgó. Necesitamos aprender a proceder contra las acechanzas de un enemigo espiritual que vino a matar, hurtar y destruir. La palabra de Dios dice, sobre todas las cosas, pide sabiduría, porque te librará de grandes males. Más que nunca necesitamos que Jesucristo sea nuestro Maestro y que nos ayude a librar nuestras batallas en un mundo donde la maldad está al acecho. Enero, mes de la oración por la sabiduría celestial. Da tu paso de fe, no importa tu religión. Auspiciado por la Radio Último Avivamiento, Radio Virtual Cristiana del Litoral y la Iglesia Pentecostal Cristo Vive para Siempre. Hay esperanza si solo la encontramos en Jesucristo. Este programa es auspiciado y presentado por la Iglesia Pentecostal Cristo Vive para Siempre junto a la Iglesia Jesús Camino al Cielo, desde Argentina, transmitido para Radio Virtual Cristiana del Litoral y sus radios amigas. Los saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor, con ustedes su hermano en Cristo Sergio. Estamos en el mes de enero, en el mes de la oración por la sabiduría celestial. Mi hermano, mi hermana, vamos a compartir el segundo programa del mes. Esperemos que sea de bendición, que sea de edificación. Mi hermano, mi hermana, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hacer una breve oración y vamos a comenzar para la gloria y honra del Señor. Hoy tenemos palabra de vida, palabra de esperanza, pidiendo la sabiduría del Señor, y el Señor nos va a hablar. ¿Qué pasa después de la vida? O sea, después de la vida, todo lo que necesitamos saber y que nos revelan las Sagradas Escrituras. Que el Señor sea que hable mediante su Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, y que nos guíe y que nos ilumine, porque Cristo nos habla, porque Cristo nos quiere dar sabiduría y porque Cristo quiere abrir nuestro entendimiento. Alabado sea el Señor Jesús. Vamos a orar y comenzamos en el nombre poderoso de Jesús. Señor Jesús, Señor amado, Padre, aquí estamos delante de tu bendita y santa presencia, Señor. Primeramente te pedimos, Señor, que nos limpie, Señor, que perdone nuestros pecados, Padre Santo, que limpie, Señor, nuestras vidas, Señor, que seamos dignos, Señor, que cada palabra sea inspirada por tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Señor amado, que bendiga a tu sierva Lidia, a su familia, que bendiga, Señor, a tu sierva Ángela y a todos los oyentes, Señor, que nos van a escuchar, quizás en diferentes etapas del tiempo, Señor. Te pedimos por lo que estén luchando, Señor, contra alguna enfermedad, por lo que estén en situación de hospital, Señor, que seas tú el consuelo, Señor amado, para cada padecimiento, que seas tú la sanidad, Señor, que seas tú la sabiduría, Señor, que seas tú, Señor, la esperanza, Señor. Y si tienen que dejar este mundo, Padre,
que nadie se vaya sin conocerte, Jesús. Padre Santo, en tu nombre, Señor, te pedimos por esta palabra, Señor, por esta caminata bíblica que vamos a compartir, Señor, que seas tú hablando en tu nombre, Jesús, Señor, y que todo sea para tu gloria, honra y alabanza. Si algún hermano está pasando alguna situación difícil, Señor, ilumínalo, Señor, dale esperanza, Señor, mediante tu palabra, Jesús. Te pedimos, Señor, por lo que estén en situación de calle, Señor, por lo que estén, Señor amado, privados de su libertad, por lo que estén en las adicciones, Señor amado, que seas tú la luz de esperanza, Jesús. Te damos gracias, Señor, y en tu nombre vamos a comenzar, Señor, para tu gloria, honra y alabanza. Bendice la localidad de Villafañe, la localidad de La Ferrere, de Catán, la localidad de Misión Laicí, de General Las Heras, la localidad de Los Años, Señor, cada ciudad donde se va a compartir este video, Señor, esta transmisión, Señor, que sea de bendición, Padre. Te damos gracias, Jesucristo, y en tu nombre, Señor, encomendamos, Señor, esta palabra para tu gloria y honra y alabanza. Gracias, Señor, gracias, Jesucristo. Amén, amén y amén. Alabado sea el Señor, mi hermano, mi hermana, que el Señor bendiga al siervo Gabriel también, que se encuentra llevando la palabra del Señor. Por ahora está en nuestro país, en la República Argentina. Que Dios lo bendiga, que Dios bendiga cada lugar donde pise, cada lugar donde el Señor lo lleve, en el nombre de Jesús. Dios bendiga a la Iglesia Pentecostal Cristo vive para siempre. Dios bendiga a la sierva Lidia, Dios bendiga las ondas radiales. Y bueno, mi hermano, sin más, vamos a compartir una palabra de vida. Sabemos que la palabra del Señor siempre es palabra de vida y palabra de esperanza. Que el Señor nos hable sobre este tema que muchas veces los cristianos queremos correr de nuestra mente, queremos correr de nuestros ministerios, queremos correr de un tema a explicar, queremos correrlo, queremos hacerlo a un costado, pero es un tema que más allá de todo es la realidad que vivimos y nos va a hablar el Señor sobre qué pasa después de la vida. Después de la vida aquí en la tierra, claramente, el Señor nos va a hablar. ¿Qué pasa después de la vida? ¿Qué ocurre después de la muerte física? El Señor nos va a hablar. Vamos a romper mitos, ¿no?, que se fue metiendo en las iglesias también. El Señor nos habla porque Él es palabra de vida, porque Él es palabra de sabiduría. Así es, mi hermano. Sabemos que la partida de este mundo es una realidad, sin importar nuestra condición, sin importar nuestra clase social, sin importar nuestra juventud, nuestra edad, nuestra fortaleza. Es una realidad que tarde o temprano tengamos que dejar este mundo. Tengamos que dejar todo, absolutamente, y partir de este lugar. Como todos sabemos, estamos de paso. Y como dice la palabra del Señor, como una introducción, en el libro de Santiago 4:14, siempre vamos a dirigirnos con las Sagradas Escrituras. Cada palabra que decimos, cada palabra que compartimos, está respaldada por la palabra del Señor, por las Sagradas Escrituras, por la palabra de Dios, porque en esto no entran opiniones, en esto no entran creencias personales, no, en esto entra la palabra del Señor. Nosotros, mediante los estudios bíblicos, lo respaldamos por la palabra de Cristo. Y dice así la palabra en Santiago 4:14. Ni siquiera saben qué será el día de mañana. ¿Qué es la vida? Es como la neblina que en un momento aparece y se evapora. Ese versículo vamos a leer. Alabado sea el Señor. Ni siquiera sabemos, dice la palabra, qué será del día de mañana. Mi hermano, mi hermana, no sé lo que estás viviendo, no sé lo que estás pasando, no sé cuál es tu preocupación, tu afán, como dice el libro de Eclesiastés, tu vanidad por lo que estás luchando, pero ni siquiera sabes lo que es el día de mañana, lo que será. ¿Qué es la vida?, dice. ¿Qué es la vida de ustedes? ¿Qué es nuestra vida? Y la respuesta de Dios es como la neblina que en un momento aparece y se evapora. Esa es la vida, mi hermano, mi hermana. No sé cuál es tu preocupación.
Pero mediante este estudio, mediante esta palabra, el Señor te habla de la importancia de la eternidad, de la importancia de estar bien con Cristo. Siempre vemos casos, uno que le gusta investigar documentales, uno que le gusta leer, uno que le gusta informarse de las cosas que pasan y que pasaron, que el ser humano se preocupa por los bienes materiales, que el ser humano se pelea y por eso hay guerras, por eso es el origen de las guerras. Una nación invade a otra nación, una familia se pelea con otra familia, hermanos se pelean, se dividen, se matan por los bienes materiales. Esa es la realidad, mi hermano. Eso es lo que pasa. Sin saber que el verdadero tesoro que tenemos que hacer, que emprender, es un tesoro en el cielo. Es un tesoro allá en el reino celestial. ¿Qué es la vida? Que en un momento aparece y al otro día se evapora. Alabado sea el Señor. En la palabra de Cristo dice también, que es conocida, es una palabra muy conocida: no hagamos tesoro aquí en la tierra, sino procuremos hacer en los cielos, donde no corrompe, donde no entra el ladrón, ni el orín, dice, ni la polilla corrompen. Como todos sabemos, mi hermano, mi hermana, todo lo que acumulamos en este mundo queda. Todo lo que acumulamos en esta tierra pasa. En el libro de Mateo 6, 19 al 34, no os hagáis tesoros en la tierra, dice la palabra, mas haceos en el cielo. Mateo 6, 19, 34. Si ustedes la pueden leer, que la palabra que compartimos es de la sana doctrina, es de la palabra revelada por el Espíritu Santo mediante las Sagradas Escrituras. ¿Qué más revelación que esa? Mi hermano, mi hermana, sabemos que nuestra patria está en los cielos, que aquí estamos de paso, pero como siempre decimos, con los pies sobre la tierra, pero con los ojos puestos en la eternidad. Si quizás ese bien material que estás luchando te hace pelear con tus hermanos, con tu madre, con tu padre, no es el camino. No es el camino, mi hermano, porque eso te va a arrastrar al infierno. No importa lo mucho que conozcas la palabra de Dios, no importa lo mucho que hayas predicado, los seguidores que tengan en las redes sociales, no importa. El Señor nos habla. El Señor en las Sagradas Escrituras también dice, ¿no?, que es casi imposible que un rico entre al reino de los cielos, porque se dejan guiar, para ellos está primero lo material. Hay personas claramente que primero está lo material. Si tienen que pasar, destruir, calumniar a alguien para quedarse con las cosas materiales, lo van a hacer. Esa es la realidad. Por eso, mi hermano, mi hermana, el Señor nos revela mediante su palabra qué pasa después de la vida. Es algo que necesitamos saber. Quizás estés pasando alguna enfermedad. Quizás estés pasando algún padecimiento. O quizás no, pero como decimos, no sabemos lo que va a pasar mañana, como dice la palabra de Dios. No sabemos lo que va a suceder. Hoy estamos, mañana salimos, y con tantas cosas que pasan, en la calle, en el tránsito, en la naturaleza, no sabemos si vamos a estar. Hasta cuando dormimos no sabemos si vamos a despertar, porque nadie tiene comprado nada. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Y muchas veces ese tema, cuando pasamos circunstancias, lo queremos correr. Decimos, no, pero el Señor no va a sanar. No, pero el Señor tiene la obligación de sanarnos, de tenernos aquí. Y no es así, mi hermano. Sabemos que Dios tiene la llave de la vida y de la muerte. Y cuando partimos va a ser su voluntad.
Y el tiempo que nos quedemos aquí en la tierra también es su voluntad. Por eso no sé lo que estás pasando. Quizás estés pasando una situación de duelo, como la estoy pasando yo. Pero mi hermano, mi hermana, está bien que llores, está bien que extrañes, porque sabemos que cada persona es irreemplazable, porque sabemos que cada persona es única, que el lugar que ocupaba esa persona en nuestro corazón siempre va a ser de esa persona, por más que no esté, porque cada persona es irreemplazable. Pero lo tenemos a Dios, tenemos a Jesucristo que quiere llenar tu corazón, en el medio de tu duelo, en el medio de tu tristeza. Está bien que hagas el duelo, que llores, que te lamentes, como lo hago yo, pero no te dejes arrastrar, porque sabemos que Dios tiene una promesa y eso es lo que vamos a compartir. ¿Qué pasa después de la vida? La vida que nos ofrece Jesucristo. No sé si sos creyente o no. No sé cuál es tu religión. Católico, libre pensador, ateo, como dice la sierva Lidia. Pero el Señor nos habla, y nos habló y nos seguirá hablando. Después de la vida es una realidad que tenemos que enfrentar, porque no sabemos cuándo nos vamos a marchar. Pero sí tenemos que saber con quién nos vamos a marchar, hacia qué destino. Y todos queremos que sea en la patria celestial, al lado de nuestro Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo. Santo es el nombre de Dios. Y dice así la palabra que vamos a compartir. Como sabemos, la palabra muerte, esa palabra tan fuerte, esa palabra tan trágica para el ser humano, tiene un significado desde el principio que significa separación. La palabra muerte significa separación. Separación del cuerpo físico con el alma, lo espiritual. Eso significa la palabra muerte, separación. Eso es lo trágico que asoló al ser humano. Y como sabemos también, vamos a las Sagradas Escrituras en esta caminata bíblica. La muerte no era la voluntad de Dios en ningún momento. La muerte no es la voluntad de Dios para nadie. Por eso, mi hermano, mi hermana, hay personas, hay religiones y todas esas cosas que adoran a la muerte. Tienen un santo que se llama San la Muerte. Y quiero decirte, si estás adorando a eso, si tenés una imagen, que te arrepientas, que lo destruyas, que lo quites de tu hogar, porque la muerte no es la voluntad de Dios. Porque la muerte entró al mundo por el pecado. Y dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 hasta el 21, que la muerte entró al mundo mediante el pecado de Adán, mediante nuestros primeros padres. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso dice la palabra, alabado sea el Señor. Ese fue el origen del padecimiento humano. La muerte entró por un hombre y pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Todos, absolutamente todos en este mundo ya nacimos con el ADN pecador, con el ADN con caducidad y con una fecha de vencimiento. Después en el libro también de Génesis, si quieren pueden buscarlo ustedes, que dice que el Señor quitó el árbol de la vida del huerto del Edén para que el ser humano no corrompido ya y pecaminoso no tome de ese fruto, para que no haga más maldad de lo que hace, ¿no? Porque sabemos cómo está la situación del mundo. El pecado es injusticia y vivimos en un mundo injusto. Por ahí vos me podés decir, sí, pero yo y mi familia no somos
no hacemos nada malo, pero estamos en un mundo pecaminoso. Quizás vos no haces nada malo, pero tenés un gobierno, vamos a poner, que hace cosas malas y en medio de la injusticia, como siempre pasa en todos los países, cae una bomba y te mata. A vos, a tus seres queridos y a gente que no tiene nada que ver. Y esa es la consecuencia del pecado. Te afecta directa o indirectamente. Pero mi hermano, mi hermana, eso tiene una cura. Llegó una cura al mundo y esa cura se llama Jesucristo. La ley es así. Después el Señor estableció en el Génesis que no podamos vivir más de 120 años aquí en la tierra. Y vemos en método científico, ¿no?, como el ser humano busca tratar de ganar el envejecimiento, busca tratar de no envejecer tan rápido. El ser humano día a día busca tratar de lograr la vida, ¿no?, eterna, pero no la puede lograr. Porque sabemos que la fuente de vida está aquí en las Sagradas Escrituras y se llama Jesucristo. Ese que vino al mundo y que en todas sus parábolas Él nombra la vida como una promesa, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la fuente de vida, que Él es el alfa y el omega. Absolutamente Dios nos habla de la vida desde el principio, porque sabe cuál es el temor del ser humano. Alabado sea el Señor. Y por más que se haya alargado la vida aquí en la tierra, ¿no?, mediante la alimentación, mediante el avance de la ciencia, mediante los métodos científicos, no podemos superar los 120 años. Nuestras células están programadas por la palabra del Señor. Alabado sea Cristo. Pero como decimos, la muerte es una realidad que la tenemos que enfrentar. Y por eso el Señor nos habla aquí en su palabra. ¿Qué pasa después de la vida? Para que estemos seguros a quién vamos a elegir. Para que estemos seguros quién es el que nos ama verdaderamente y el que murió por nosotros. El ser humano no tiene la solución. El ser humano no puede resolver ni sus propios conflictos. El único que puede resolver y que te puede ofrecer esa vida eterna se llama Jesucristo. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. En el libro de San Marcos, vamos a leer partes cortitas. Capítulo 12, versículo 26. Dice así: Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés que Dios le habla a la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros muchos erráis. Como vemos, el Señor Jesús era confrontado por muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras, y que lo confrontaban a Dios, que lo confrontaban a Jesús sobre la resurrección. Y el Señor le responde que Dios no es un Dios de muertos, que Dios es un Dios de vivos. Y eso nos lleva a la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, que el Señor dice: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Yo soy el camino de la verdad y la vida, también dice el Señor. Por eso, mi hermano, mi hermana, quiero decirte que si crees en Jesús, si lo aceptaste en tu corazón, Él es el camino de la verdad y la vida. Él es el que vive por los siglos de los siglos y el que siempre vivió, el principio y el fin. Por eso, si perdiste a alguien, no te amedrentes. Está bien que lloremos, claramente, pero Dios es un Dios de vivos.
Y si crees y si creíste en Jesucristo, el Señor nos habla acá. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, dice el Señor. Cuando nosotros creemos en Dios, no morimos, sí nos separamos del cuerpo, pero la gloria de Dios nos lleva a su presencia. Y vamos a seguir siempre respaldado por las Sagradas Escrituras. Alabado sea el Señor, alabado sea Jesús. El Señor es un Dios de vivos. Y si aceptaste a Cristo en tu corazón, quiero decirte que aunque mueras, vivirás. Alabado sea el Señor. Aunque mueras, aunque tu ser querido no esté contigo y siguió los caminos de Dios, aunque muera, vivirá. Aunque no esté, vivirá, dice. Y con esta palabra también, mi hermano, mi hermana, seguimos enseñando, seguimos conociendo las maravillas de Dios. También el Señor nos habla sobre una doctrina que se levantó, sobre una doctrina que muchos creen, y que es la doctrina del sueño del alma. Es la doctrina que dice que el alma duerme junto con el cuerpo. Y el Señor nos enseña mediante su palabra que esa doctrina es falsa. Esa doctrina del sueño del alma dice que el infierno no existe. Esa doctrina del sueño del alma dice que el cielo tampoco existe o que nosotros no podríamos llegar. Y por eso, mi hermano, mi hermana, mediante esta palabra, el Señor nos va a enseñar, mediante su palabra. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor. Ellos se agarran, los que dicen de la doctrina del sueño del alma, se agarran de palabras del libro de Eclesiastés 9:5, que dice no que una persona muerta nada sabe. Después del libro de Lucas 8:52, cuando el Señor Jesús le dice a las hermanas de Lázaro que Lázaro duerme. De ahí se agarran esa doctrina, la doctrina del sueño del alma. Pero mi hermano, mi hermana, el Señor nos dice mediante su palabra, ¿no?, que claramente hay que entender que cuando el Señor habla sobre dormir, habla sobre el cuerpo. Cuando el libro de Eclesiastés habla sobre que no tendremos más partes debajo del sol, dice la palabra, habla sobre el cuerpo, porque el cuerpo humano, el cuerpo que Dios nos da aquí en la tierra, se queda en la tierra. O sea, este cuerpo tiene que volver a la tierra. Dice la palabra, ¿no?, que del polvo eres, del polvo somos y al polvo volveremos. Y por eso, mi hermano, mi hermana, el cuerpo duerme, el cuerpo se queda aquí, el cuerpo se queda en la tierra. Pero hay una promesa de Dios. Y nos preguntamos, seguramente se van a preguntar, ¿qué es de nuestra alma cuando partimos de este mundo? Y el Señor nos habla mediante su palabra. Vamos a buscar, siempre buscamos mediante la palabra de Dios para que puedan entender, para que puedan comprender que predicamos la sana doctrina, que nos guiamos sobre las Sagradas Escrituras. Dice la palabra en San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el Señor, alabado sea Jesucristo. Y como sabemos, la palabra resurrección
Lo que el Señor promete significa renovar, restaurar. Es cuando el Señor vuelva a unir nuevamente el cuerpo, nuestro cuerpo que queda aquí en la tierra, con nuestra alma. Esa va a ser la resurrección, cuando Cristo venga. Esa va a ser la resurrección. Que Dios nos va a volver a unir con nuestro cuerpo, pero no con este cuerpo que está en decadencia, porque nuestro cuerpo día a día mueren células, día a día nos envejecemos, nuestra lucha contra el envejecimiento es terrible, por más que nos alimentemos, que compremos crema, que pongamos filtro, no, todo, día a día nuestro cuerpo se envejece. Dice la palabra del Señor también, que el cuerpo físico se desgasta, mas nuestro interior tiene que rejuvenecerse. Alabado sea el Señor. El Señor dice que nos va a entregar un cuerpo glorificado. Lo que es de la tierra, dice la palabra del Señor, en la tierra se queda. Mas Dios nos otorgará un cuerpo celestial, como la semilla, dice la palabra del Señor. Uno planta pecado y corrupción, y uno siembra inmortalidad y gloria, que va a ser la gloria de Jesús, la gloria de Cristo, la gloria de Dios, sobre un cuerpo que no se envejece, sobre un cuerpo que no se destruye. Eso es lo que dice la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. El cuerpo se queda aquí en la tierra y hay una separación, que es la muerte entre el cuerpo y el alma. Alabado sea el Señor, alabado sea Jesucristo, santo es el nombre del Señor. Pero nuestra alma, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Qué es lo que tenemos que aferrarnos a Dios primeramente? ¿Qué es lo que Dios quiere, no? Nuestra alma tiene dos destinos cuando partimos de este mundo. Si podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 31, lo vamos a buscar, que el Señor nos habla sobre el rico y Lázaro. Es una palabra muy conocida, el rico y Lázaro. Vamos a buscarla. Para resumírsela, dice que había en el mundo un hombre que era rico, que vivía, comía las mejores comidas, vestía las mejores ropas. Tenía una vida pero muy buena. O sea, él tuvo la oportunidad, le tocó, vamos a decir, una vida muy buena. Y aún así no la aprovechó. Y había un mendigo, decía, que siempre se sentaba a mendigar, un hombre enfermo, que seguramente cargó con una enfermedad, que seguramente no tenía los recursos necesarios para tener una buena vida. A veces la vida no es justa para todos. A veces la vida que nos toca, quizás a uno le toca más, al otro le toca menos. Hay personas que nacen con enfermedades, que tienen un tiempo aquí en la tierra y que parten, pero dejaron su huella, dejaron su paso. Y esa fue la vida de Lázaro. Lázaro se sentaba, mendigaba, comida, cariño, comprensión, y nada obtenía, mientras este hombre, el rico, tenía su vida muy acomodada, tenía todo, le favoreció, vamos a decir. Pero en el momento de partir, dice la palabra del Señor, Lázaro, a pesar de su lucha, de su dolor, de su enfermedad, hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Tenía un corazón puro, un corazón humilde, un corazón que agradó a Dios. Y el rico se dejó llevar por las cosas materiales. Le habrá pisado la cabeza a quien se le cruce. No le habrá importado nunca hacer verdaderamente la voluntad de Dios.
Y en ese mismo momento hay dos destinos. Lázaro, el mendigo, parte a la presencia del Señor. Al seno de Abraham, dice la palabra, porque antes de que Jesucristo arrebate la llave de la vida y de la muerte, dice que estaba el seno de Abraham, que es el paraíso. El Señor lo lleva al paraíso, al mendigo. Y el rico se va al tormento, cae al infierno. Alabado sea el Señor. Y el rico grita y clama por el sufrimiento que está pasando. Y dice: Señor, permite que Lázaro moje, dice, un poquito de agua, dice, y me pase sobre la boca. Y Dios le decía: no, porque es mucha la distancia donde tú estás a donde está Él. Ya tuviste tu vida buena y no la aprovechaste. Tuviste salud y no la aprovechaste. Viviste peleando, viviste haciendo cosas malas. Y le decía: Señor, por lo menos permíteme que Lázaro vaya y le diga a mis hermanos que hagan lo correcto ante tus ojos para que no vengan a parar aquí, a este lugar tan terrible de tormentos. Y el Señor le dice, le dice al rico: si no creen las Escrituras, a los profetas que les mandé, menos le van a creer a Lázaro. Y ahí se cierran las puertas. Como vemos, el rico que vivió una vida acomodada con sus bienes, con sus cositas ahí, no la aprovechó, no aprovechó su salud, y de un día para otro su vida fue neblina y fue a parar a un lugar de tormentos. Fue a parar a un lugar terrible. Y como muchos hacen bromas en las redes sociales que dicen, no, que el infierno, que es mejor, que esto, que aquello, vemos la desesperación que tenía esa alma porque estaba en ese lugar, que trataba de que sus seres queridos no lleguen. Por eso, mi hermano, mi hermana, no importa tus bienes materiales, no importa la salud que tengas ahora, porque tener salud no significa que estés bien delante de Dios. En las iglesias mismas dicen, si uno está pasando una enfermedad es porque está siendo castigado, porque es un pecador. Y se alaban de eso. Yo tengo buena salud es porque yo hago bien las cosas ante Dios. Y Dios me va a bendecir porque tengo cosas materiales. Y se agarran de eso. Y quiero decirte que si tenés ese pensamiento, Satanás mismo te está engañando. Porque con tus bienes materiales, con tus negocios, con tus días de congregación, si no tenés un corazón puro, te vas a ir a parar al mismísimo infierno. Es la realidad, mi hermano, sin filtros. Y vemos que Lázaro, el mendigo, no tuvo una vida favorable. Quizás tenía una enfermedad, quizás no tuvo recursos para poder vivir medianamente, quizás era rechazado, era burlado, era humillado aquí en la tierra, pero Dios lo puso en alto, lo llevó a su presencia. Y con esto sabemos que esta palabra tiene mucho significado, pero para no extender tanto esta caminata bíblica, ¿no? Vemos que solamente hay dos destinos, que no existe el sueño del alma, que no hay nadie que está durmiendo en este momento. Mi hermano, mi hermana, solamente hay dos destinos. Está la presencia de Dios, el cielo o el infierno. Solamente tenés dos destinos. Y para los que dicen que el sueño del alma, para esas doctrinas, anatemas, que se meten en las iglesias, que dicen que el sueño del alma existe y que no existe el infierno, quiero decirte que el Señor Jesucristo fue el que más nombró el infierno en todas las Escrituras.
el que más nombró y habló de que tienen que arrepentirse, porque el que no se arrepiente hay crujir de dientes, hay lamentos. Así que si estás haciendo maldad, mi hermano, mi hermana, aferrándote a las cosas de este mundo, quiero decirte que estás errado. No importa si sos creyente o no, lo que importa es que busques la patria celestial, que busques la presencia de Dios. Porque Dios nos habla que solamente hay dos destinos. En el libro de Lucas 16, 22 al 29 leímos: solamente hay dos destinos. Alabado sea el Señor. Santo es el nombre de Cristo. El Señor nos habla, mi hermano, mi hermana. Después también dice la palabra del Señor: solamente hay una muerte. Después de esto el juicio. Y ahí el Señor ve si vas a su presencia o te vas al fuego. Por eso es la importancia de aferrarse al Señor. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea el Señor. Hermosa esta palabra tan controversial, ¿no? Que muchos quieren pasar por largo, que muchos no quieren leer, pero es una realidad que dejemos este mundo. Es una realidad que envejezcamos, y si no envejecemos, que partamos. Uno ve en las redes sociales, uno ve en las noticias gente tan jóvenes que mueren, ya sea por cosas desconocidas, por causas desconocidas, por accidentes, por muerte súbita, por violencia, por guerras. Día a día miles de personas abandonan este mundo. Pero quiero decirte que eso no es lo trágico. Lo trágico, mi hermano, porque sabemos que tenemos que dejar, que nada, todo lo que tenemos en este mundo es prestado. Tus hijos son prestados, tus hijas son prestadas, tu marido, tu esposa son prestados, tu papá, tu mamá, tus bienes materiales son prestados, tu cuerpo es prestado porque tiene que volver a la tierra. Todo lo que tenemos aquí en este mundo es prestado, mi hermano, mi hermana. Pero hay una realidad que está en los cielos y que se llama Jesucristo. Al único que tenés que buscar caerle bien, porque Él es el que nunca te va a olvidar, el que siempre te tiene presente, y se llama Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el Señor. Señor nos habla, mi hermano, mi hermana. Hermosa su palabra. ¿Qué pasa después de la vida? El Señor nos revela mediante las Sagradas Escrituras. También podemos entender, ¿no? También vamos a ver que la voluntad de Dios nunca fue la muerte. La voluntad de Dios siempre fue la vida. Por eso el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él resucitaba a los muertos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Sabiendo, ¿no?, que tenemos un tiempo estipulado. Porque Él es el que decide. Porque Él también se padece con tu padecimiento. Quizás perdiste un ser querido y decís, Dios no me entiende porque es Dios. Y quiero decirte que Dios te entiende, mi hermano, mi hermana, que Dios llora también su partida. Como vemos también en el libro de Lucas, cuando Dios se compadece por Lázaro, por su amigo, Él se quebrantó al ver a sus hermanas llorando, a sus amigos llorando. Su corazón sintió el dolor humano
a la pérdida. Y por eso quiero decirte que Él se compadece. Llorá lo que tengas que llorar, pero el Señor nos habla aquí que hay vida después de todo esto. Y esa vida se llama Jesucristo. Principalmente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy el camino de la verdad y la vida, dice la palabra. Yo soy la puerta, yo soy la salvación. El Señor nos ofrece la salvación. Primeramente, la salvación de nuestras almas, y es donde viene la vida. Seguida de esa palabra, de esa promesa, viene la vida eterna. Alabado sea Jesucristo. Y estamos acortando un poco estas palabras para que la palabra, ¿no? Claramente en las Sagradas Escrituras hay un montón. Sabemos que desde el principio hasta el final, la promesa de Dios sobre el ser humano nos habla de la vida, de la salvación y de la vida eterna. Solamente que tenemos que achicar para no hacernos tan largo el estudio. Pero espero que quede claro, mi hermano. No existe sueño del alma. Existe solamente dos destinos: la presencia de Dios o el fuego eterno. Sabemos que el cielo también, dice la palabra de Dios, es un lugar transitorio. Que el infierno también es un lugar transitorio. Porque dice en el libro de Apocalipsis que el Señor va a sacar, dice, a los que están en el infierno, a la muerte y al Hades también, y los va a lanzar al lago de fuego. Ese es el destino final de las almas de los incrédulos que no se arrepintieron. Ese es el destino final, el lago de fuego. Y Dios va a hacer todo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, y vamos a habitar por los siglos de los siglos. Dice la palabra del Señor, podés buscarlo, está en el libro de Apocalipsis. Pero mientras tanto, hay un paraíso y estamos en la presencia del Señor. Alabado sea Jesús. En el libro vamos a compartir para que todo quede claro, para que la palabra del Señor nos ilumine. Alabado sea Jesucristo. Vamos a compartir en el libro de Filipenses. Dice Filipenses 1:23, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo habla mediante el Espíritu Santo, dice, que tengo el deseo de partir y estar en la presencia de Cristo. Dice que cuando nosotros hacemos su voluntad y dejamos este mundo, el Señor dice, bueno, hermano, hermana, bueno, hijito, se terminó tu batalla aquí en la tierra, terminaste tu misión, venís a mi presencia. Dice que vamos directamente a la presencia de Jesucristo, como en el principio. Alabado sea el Señor, alabado sea Jesucristo. Santo es el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. Hay solamente dos destinos, dice. ¿Por qué? Estoy puesto en estrecho teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, cual es muchísimo mejor. Qué privilegio, mi hermano y mi hermana. Si hacemos la voluntad de Dios, que el Señor te diga, vamos, se terminó el sufrimiento aquí en la tierra, se terminó las preocupaciones, se terminó la lucha, porque sabemos que el Señor dice, mientras estemos aquí en la tierra, en el mundo tendremos aflicciones. Desde el principio de que nacemos hasta el minuto cero de nuestras vidas, tendremos pruebas y aflicciones. Y la recompensa está en los cielos, al lado de la presencia del Señor. Dice en el libro de Salmos, para que nos quede claro, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Solamente en tu presencia hay plenitud de gozo. Alabado sea el Señor.
Alabado sea Jesucristo. Bendito eres. Salmos 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, de delicias a tu diestra para siempre, dice la palabra. No dice un día, 2 días vas a estar bien, no dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Y también vamos a nuestra parte humana. Vamos a analizar también la parte del ser humano. Como vemos, en este mundo quizás luchamos por tener la mejor casa. Y la tenemos. Lo logramos con perseverancia, por trabajo. Y eso no nos trae la felicidad. Quizás luchamos porque nos encontramos solos. Muchas veces me pasa que nos encontramos solos. Decimos, Señor, ahora tengo que caminar este camino solo, me siento triste, no tengo con quién compartir. Quiero formar una familia, podemos decir, y el Señor nos otorga esa familia. Y aún así, siempre hay nuevas preocupaciones. Hay que luchar por los hijos, hay que luchar por la familia, por el matrimonio. Y estamos incompletos. Podemos decir, Señor, quiero reconocimiento. Y bueno, y el Señor nos da quizá un ministerio, predicamos, tenemos reconocimiento y aún así no encontramos la felicidad. Señor, queremos ser famosos por lo que sabemos hacer, yo sé pintar, yo sé cantar, no sé lo que cada uno de ustedes sabe. Y lucha por eso y quizás la vida le es favorable y el Señor lo permite. Y le pegan la tecla, como dice el siervo Roque. Y aún así no encontramos la felicidad en este mundo. El que tiene familia está triste porque tiene preocupación. El que no tiene familia está triste porque se siente solo. El que no tiene casa está triste porque no tiene auto. El que tiene auto está triste porque no tiene casa. Y así sigue y sigue la cadena. La felicidad no lo encontramos en este mundo, mi hermano, mi hermana. La felicidad no lo encontramos en lo material. Tus hijos van a crecer, van a hacer su familia y se van a ir. Te van a dejar. Tus cosas materiales van a pasar. No te las vas a poder llevar cuando te vayas. Pero hay algo seguro. Y se llama Jesús. Y está más allá del cielo. Más allá de las estrellas. Como vemos, a estas personas que tienen dinero se matan, se quitan la vida. Porque no conocieron a Dios. Y la respuesta está aquí en esta palabra que compartimos. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16:11. Solamente en la presencia del Señor vamos a ser felices. Y por eso entendemos cuando Pablo dice, tengo el deseo de partir y estar en la presencia del Señor, pero también es beneficioso que me quede para la obra. O sea, también es beneficioso que estemos aquí, si Dios nos deja aquí en la tierra, que trabajemos en su obra. Porque hay muchas personas que se pierden, mi hermano, mi hermana, sus almas, por las cosas de este mundo. Por lo material, por las preocupaciones, por la angustia. Alabado sea el Señor. Y se nos está haciendo largo. Vamos a la palabra del Señor para seguir afirmando lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos revela mediante las Sagradas Escrituras. Alabado sea el Señor. Como sabemos, luchamos día a día contra el envejecimiento, contra la enfermedad, contra el tiempo. Luchamos y luchamos. Nos preocupamos, porque también uno lee claramente, uno lee la palabra, más que me pasa a mí que me pega de lleno porque he tenido una pérdida reciente, que mi amada partió de la presencia del Señor. Y como que uno como joven tiene otra mirada. Con mi amada, con mi esposa, hemos visitado muchos hospitales, ese era el ministerio que ella tenía.
visitar hospitales, hacíamos confesión de fe, ella le cantaba a las personas que padecían enfermedad, que padecían quizás la misma enfermedad que ella tenía. Y esas personas partieron. Pero lo más importante, que conocieron a Jesús. Y bueno, y a pesar de todo eso, como que a uno le pega de lleno, porque todos pensamos cuándo será nuestro momento de partir. Quiero que seamos sinceros, por más que seamos creyentes, nos preocupa saber que el día de mañana es un día menos, y así. Nos preocupa, pero el Señor nos habla que la verdadera vida y el gozo están a su lado. Pero claramente, si estás aquí, mi hermano, es porque tenés muchas cosas que cumplir. Así que tranquilo, tranquila. Como dice la palabra del Señor, el Señor cumplirá su propósito en ti. Y cuando cumplas toda tu misión, recién vas a ir a su presencia. Dice la palabra, para nosotros que luchamos contra el padecimiento físico, contra el envejecimiento, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eternas en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, dice. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Vestido y no desnudo, eso es clave. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos de angustia. Ahí está la respuesta de Dios a nuestras preocupaciones. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo dio y nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más queríamos estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Esa es otra palabra clave. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Ahí está la promesa del Señor para nuestras vidas, para nuestros miedos. Dice, como sabemos nuestra morada terrestre, este edificio se deshiciere, dice. ¿Qué es el edificio? ¿Qué es la morada terrestre? Es nuestro cuerpo. Sabemos que nuestro cuerpo día a día envejece. A veces nos levantamos y ya nos duele algo, nos cuesta hacer cosas que antes los podíamos hacer, quizás más fácil. Y por eso pensamos, como decíamos, ¿no? Como un pensamiento filosófico, ¿qué va a ser de nosotros cuando nos toque enfrentar eso? Pero el Señor nos habla. Si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, dice, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Sabíamos que el tabernáculo era como una carpa que se hacía provisoriamente antes que el templo de Dios se haga, antes que el templo de Dios exista, ¿no? En el pueblo de Israel. Eso era el tabernáculo, era un lugar como una carpa provisoria que se hacía. Y con eso compara a Dios nuestro cuerpo, con un tabernáculo provisorio, como una carpa, que sabemos que día a día las células se mueren, que día a día luchamos contra cosas distintas, a veces nos levantamos con alergia, no sé, quizás estás luchando contra alguna enfermedad, contra algún padecimiento también. Día a día luchamos. Y pensamos, ¿no? Claramente, lo que no queremos pensar. Pero dice que el Señor tiene una casa que la compara como un edificio, como decía nuestro Señor Jesucristo, la morada celestial. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Todos queremos, Señor, que nos haga pasar esa copa de nosotros, que nos revista con su cuerpo eterno, con el cuerpo eterno, con esa habitación celestial.
Después dice en el capítulo 3, pues seremos hallados vestidos y no desnudos. Esa es otra palabra clave. ¿Cómo es el cuerpo en el mundo celestial? ¿Cómo es el cuerpo en la presencia del Señor? También hay muchas doctrinas que dicen, y muchas religiones que dicen que cuando partimos de este mundo somos como espíritus, somos como fantasmas. Pero el Señor nos habla aquí que eso es erróneo. Cuando estamos en la presencia del Señor tenemos cuerpo, pero tenemos un cuerpo que no envejece. Quizás tenés un ser querido que partió de este mundo luchando contra alguna terrible enfermedad. Pero quiero decirte que si aceptó a Jesucristo, esa persona, esa alma, se encuentra en la presencia de Dios, con el cuerpo que Dios le dio, en su presencia, que no envejece, que no se lastima, que no tiene límites. Quizás es algo para nuestra mente inimaginable. Quizás es lo que la ciencia quiere que ni siquiera se puede imaginar. Porque por más que inventen lo que inventen, por más que quieran mezclar al ser humano con máquinas, por más que quieran cambiar el cerebro a un robot, lo que sea, vieron las cosas que el ser humano investiga para estirar sus días sobre la tierra, no lo van a lograr. Mi hermano, mi hermana, la fuente de vida solamente la tiene Jesucristo. El origen y el principio, el camino y la verdad y la vida. No hay otro atajo, no hay otro camino. No vamos a estar desnudos, dice. Vamos a estar revestidos. Porque asimismo estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia. Gemimos contra el envejecimiento, contra las enfermedades, contra el dolor, contra las limitaciones, contra nuestras células que día a día se deterioran. Gemimos, padecemos como seres humanos, la ciencia médica busca solución también. Yo que soy estudiante de las ciencias de la salud también uno siempre está a favor de la vida, uno siempre está a favor de que salga algo nuevo, que se inventen. Y vemos que muchas veces, como me decían los médicos, la última palabra la tiene Dios. El origen de la vida. Nosotros luchamos por preservarla, ¿no? Lo que estamos de este lado del cielo, pero sabemos que la palabra principal la tiene Dios. Yo recuerdo cuando clamaba por mi amada, decía: Señor, tú ya me revelaste tu voluntad, que la vas a llevar. Y yo sé que no puedo ofrecer nada, porque tu palabra dice, como hemos leído, que es preferible estar en su presencia ante cualquier cosa, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo para siempre, porque la presencia del Señor es lo que anhela nuestra alma cuando dejemos este mundo de calamidad, este mundo de tristeza, este mundo que luchamos con todo, ya sea con las cosas físicas o espirituales. Señor, yo no puedo ofrecer nada contra eso. Pero yo, mientras esté aquí en la tierra, soy el esposo, le decía el Señor. Y así como dice tu palabra que el esposo tiene que dar su vida, voy a seguir ayunando, voy a seguir clamando, porque de este lado del cielo es mi deber, le decía el Señor. Pero siempre tu voluntad será perfecta. Pero siempre tu voluntad será la correcta. Y el Señor hizo su voluntad, así como el Señor la sacó cuando nos conocimos de la muerte, de lo imposible, porque hasta los mismos médicos me decían era imposible, y Dios le dio una oportunidad, pudieron ser felices, pudieron casarse. Así como el Señor la sacó de ese momento, también hay que atribuir su voluntad. Tanto los milagros como la voluntad de Dios hay que aceptarlo, hay que recibirlo. Y como creyentes sabemos, mi hermano, mi hermana, que ni una hojita que cae del suelo cae sin el consentimiento de Dios. Y cuando tenemos que abandonar este mundo,
Si estamos bien delante del Señor, tenemos que estar alegres. Siempre el dolor de la ausencia, de la partida está, pero la esperanza que nos volveremos a ver en un lugar donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay corrupción, donde no hay envidia, donde no hay ambición, donde no hay tristeza, no hay dolor, nos vamos a encontrar en la patria celestial. Alabado sea el Señor. Y no es un consuelo que lo digo porque he tenido una pérdida. Es una palabra que predicamos con ella misma. Es una palabra que predicamos a personas que transitaban los últimos días de su vida y que partieron antes que ella también, antes que mi esposa, pero se fueron detrás de esa promesa eterna. Por eso, mi hermano, mi hermana, estamos hablando de la vida después de la muerte. Y que esta palabra sea de edificación. Que esta palabra sea de esperanza, de consuelo para tu dolor y de entusiasmo para buscar al Dios de la vida, al Dios de la gloria y aferrarte más a Él. Alabado sea Jesucristo. Y dice la palabra, continuamos. En este tabernáculo gemimos de angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Arras significa garantía. Dios nos dio la garantía de su Espíritu Santo, que nos va a dar una revestidura celestial, una revestidura que nos enferma, que nos va a llevar a su presencia. Alabado sea el Señor. Dios nos dio la garantía mediante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en esa bendita cruz del Calvario. Como dice también en el libro que leímos de Romanos, la muerte entró al mundo por un hombre, y asimismo por un hombre la muerte salió. Y es por nuestro Señor Jesucristo. Para así como el pecado reinó para la muerte, dice, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Libro de Romanos 5:21. Alabado sea el Señor. La muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección es la garantía del Espíritu para revestirnos, para darnos la vida eterna, la salvación, la vida después de la muerte. Alabado sea Jesús. Santo es el nombre de Cristo. Más Él nos hizo para esto, leemos en 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 5, nos dio las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados para siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras nosotros estemos aquí en la tierra, nuestro cuerpo es pecaminoso, porque es de la tierra. No podemos verlo al Señor Jesucristo. Podemos sentir su Espíritu Santo, pero no podemos estar con Él. Por fe andamos, no por vista, porque andamos por la fe, no por la vista. Que eso quede claro. Pero confiamos, más quisiéramos estar ausente de este cuerpo y presente en el Señor. Dice que cuando estemos ausentes de este cuerpo, mediante nuestra partida, mediante la muerte, si nosotros hacemos la voluntad de Jesús, vamos a estar presentes en su presencia. Por tanto, procuremos también, ausente o presente, dice la palabra, hacer su voluntad, hacerle agradable, ¿no? No es porque, bueno, estoy lejos del Señor, voy a hacer lo que quiere y viva la pepa, no. Por tanto, procuremos, dice la palabra, ausentes o presentes, hacer la voluntad del Señor, serle agradable a Él. Que el Señor diga, mira, qué buen corazón tiene. No se pelea por lo material, no tiene envidia, no tiene maldad. Alabado sea el Señor.
Y ya vamos terminando, esperemos que quede claro. Hermosa palabra, mi hermano, mi hermana. El Señor nos habla que cuando partamos de este mundo no vamos a ser fantasmas, no vamos a ser solo espíritu, vamos a tener un cuerpo celestial. Y eso que quede claro, eso es antes de la resurrección aquí en la tierra. Vamos a tener un cuerpo en el cielo. ¿Y cómo es ese cuerpo? ¿Cómo el Señor los hace? Y nos vamos al libro de Isaías 61:10. Libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10. Como sabemos, vivimos luchando contra el padecimiento en este mundo. Y nuestra alma se va de este mundo muchas veces, siendo creyente o no, preocupada, claramente. Pero el Señor nos habla con su amor y con su palabra. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con un manto de justicia, como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Alabado sea el Señor, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. En gran manera gozate en Jehová, porque si estuviste pasando algún dolor o cuando nos vayamos de este mundo, el Señor nos va a revestir con su presencia. Nuestra alma se va a alegrar en Dios, porque nos va a vestir con las vestiduras de la salvación. Esa es la salvación. ¿Qué es la salvación? Ahí tenés la respuesta. La salvación viene de la mano de la vida, pero no de la vida aquí en la tierra, sino de la vida eterna. Alabado sea Jesús. Me gozaré porque mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. El Señor te va a vestir con sus vestiduras de salvación. Tu cuerpo va a ser una vestidura de salvación. Me rodeó con manto de justicia. Como sabemos, este cuerpo injusto, este mundo injusto que tenemos, esta carne que envejece, que se corrompe, que se enferma, que cuando nacemos quizás hay personas que nacieron con enfermedades, que tienen que abandonar este mundo quizás a diferentes edades. Es un cuerpo que está, como dicen Romanos, con el ADN del pecado. O sea, no significa que seas malo, significa que nuestra naturaleza, que nuestro cuerpo, que nuestra investidura ya tiene que tener una fecha de vencimiento. Tiene que tener una caducidad, un tiempo. Pero mi hermano, gozate, porque el Señor te va a vestir con vestiduras de salvación, te va a rodear con su manto de justicia. No va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber envejecimiento. Alabado sea el Señor. Como a novio me atavió, dice, como ese momento más hermoso de la vida. No sé si ustedes lo pasaron, cuando uno se casa, que se prepara, que se pone la ropa más hermosa, el traje, ¿no? Que se corta el pelo tan lindo, que se afeita, que se peina, que se perfuma. Ese es el atavio. Como novio me atavió, dice. Tan el momento más especial cuando uno es de la vida es cuando uno se casa, ¿no? Y dice que el Señor en ese momento, cuando estemos en su presencia, nos viste con su vestidura de salvación y como novio nos atavia, nos hermosea. Quizás nos vamos de este mundo mal, pero Él nos hermosea. Y me rodeó con manto de justicia, como novio me atavió y como novia me adornó con sus joyas. El Señor te va a adornar con sus joyas. Dice la palabra, ¿no?, que cada almita que uno gana en este mundo es una joya que el Señor le pone. No te sabré explicar cómo. No te sabré explicar cómo será. Pero solo Dios lo sabe. Y cuando uno parte, ¿no?, cuando uno no está en este mundo.
Esa es la promesa de Dios, ese es el cuerpo que Dios nos ofrece. Ahora quizás estás pasando alguna enfermedad, pero el Señor, si tu tabernáculo se deshace, Él tiene un edificio allá en su presencia. Quizás estás pasando un padecimiento. Quizás luchás por medio de todos los recursos y no encontrás la sanidad, la solución, pero Él te va a sacar la vestidura de injusticia y te va a vestir de salvación y te va a rodear con su manto de justicia y como novio te va a ataviar y como novia te va a adornar con sus joyas. La realidad es que cuando dejemos este mundo, nuestro cuerpo va a quedar en la tierra y en la presencia del Señor, el Señor nos va a revestir de un cuerpo nuevo en su presencia. Alabado sea Jesús. Esa es la respuesta de cómo es nuestro cuerpo en el mundo celestial en la presencia de Dios. Alabado sea Cristo. Y vamos tratando de terminar, ya dejando claramente que este tema es más extenso, esta caminata bíblica es más larga. Estuvimos hablando de cómo entró la muerte al mundo, dimos una pequeña introducción. Estuvimos hablando de que la vida es como una neblina que aparece y que se evapora, que todos estamos de paso, ya sea 1 año, 10 años, 90 años. Quizás sos una persona anciana y te quejas también de, ¿por qué tenemos que envejecer? Quiero que le des gracias a Dios, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de envejecer. Dice el Señor, dice la palabra de Dios, dice las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que estamos estudiando. También estuvimos viendo, destruyendo la doctrina, ¿no? De la doctrina falsa que dice que el alma duerme. La palabra de Dios dice que el alma no duerme, lo que duerme es el cuerpo, que tiene que volver a la tierra, que el alma está presente, ya sea en el cielo o en el infierno. Eso es lo que aprendimos. Aprendimos que cuando uno deja este mundo, ya sabemos que ya no tenemos más conexión con este mundo se queda, nosotros nos vamos a otro plano, también para destruir los mitos de las religiones, de los brujos que hablan. Cuando un brujo dice que habla con personas fallecidas, está hablando con demonios, porque los demonios juegan con el dolor de la gente. Eso lo leemos y lo sabemos por medio de la palabra del Señor. Ya sea que el Señor dé un permiso, dice su palabra también. Pero si no, es todo engaño. Después también estuvimos aprendiendo que hay 2 destinos, que es el cielo o es el infierno. Después también estuvimos aprendiendo que en el otro mundo nuestro cuerpo no va a ser espíritu, no va a ser como fantasma, sino vamos a tener un cuerpo físico. Un cuerpo físico que Dios nos va a otorgar mediante su presencia, nos va a revestir, que no nos vamos a enfermar, que no nos vamos a envejecer. En el cielo no se envejece. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice la palabra de Dios, estudienlo ustedes también por su cuenta, cuando Él resucitó de entre los muertos, cuando Él volvió a la vida aquí en la tierra, Él estuvo 40 días, estuvo un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque en este mundo el tiempo corre, dice la palabra de Dios también, que Él nos da un tiempo, un límite a todos, y Dios no puede envejecer. Por eso Él estuvo un tiempo y nos dejó, mandó su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Si quieren pueden escribirnos también si tienen alguna duda y vamos a estar respondiendo siempre con las Sagradas Escrituras. También aprendimos eso, que en el mundo, ¿no? Cuando dejemos este mundo, tenemos un cuerpo celestial, un cuerpo lo que Dios nos da mientras estemos en su presencia. Y también aprendimos de la resurrección que es cuando venga Cristo aquí a la tierra y que
nuestro alma, ¿no? Que vamos a venir con Él en las nubes, dice la palabra de Dios, se va a juntar nuevamente con nuestro cuerpo. Pero no va a salir nuestro cuerpo terrestre, sino va a salir un cuerpo glorificado, así como nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una resurrección de nuestro cuerpo que va a volver con nuestra alma, pero va a ser un cuerpo celestial glorificado, así como el Señor nos otorga en el cielo, pero con la esencia así que tuvimos aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. También aprendimos que cuando uno parte, en el libro de Hebreos 9:27 está establecido, el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Una sola vez y después el juicio. Alabado sea el Señor. Después también aprendimos que mientras estemos ausentes en este cuerpo, si hacemos la voluntad de Dios, vamos a estar presentes con el Señor en un paraíso temporal que está en el libro, dice en el libro de 2 de Corintios 2:4. Vamos a buscarlo así lo leemos. Eso también aprendimos. Alabado sea el nombre del Señor. Después también aprendimos que no hay gente durmiendo. En el libro de Lucas, capítulo 19, al versículo 31, cuenta del rico y Lázaro. También cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, que el Señor Jesús le habla al preso, al que está al lado de él, le dice que iba a ingresar al paraíso porque ese preso se arrepintió. Eso es lo que aprendimos en esta caminata bíblica, en la vida después de la muerte. Después también aprendimos que el Señor es el único camino, es la verdad y la vida. A vos no te va a salvar tus obras, a vos no te va a salvar tu religión, a vos no te va a salvar lo que sepa de la Biblia, a vos no te va a salvar, tu vecino, tu vecina. A vos el único que te puede salvar, a mí el único que nos puede salvar, se llama Jesucristo. Solamente, dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice la palabra del Señor. Solamente en Jesús hay salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Eso también aprendimos. El Jesús del camino, de la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Aprendimos también que Él es la resurrección y la vida, que aunque moramos, viviremos, que nuestro cuerpo no se va a quedar eternamente separado de nuestra alma, que va a haber una resurrección, como decimos, cuando el Señor Jesucristo venga aquí a la tierra en su segunda venida, vamos a venir con Él en las nubes y ahí va a haber una resurrección. Nuestros cuerpos van a ser glorificados y vamos a volver. También las personas que estén aquí en la tierra, también dice en la palabra de Dios que sus cuerpos van a ser transformados en los cielos, dice, que no van a tener el cuerpo que envejece, el cuerpo que se enferma. Eso es lo que estamos aprendiendo en esta caminata bíblica. Alabado sea el Señor. Mi hermano, mi hermana, espero que te sea de bendición esta palabra. La palabra resurrección significa renacimiento, renovar, restaurar, unión entre el cuerpo y alma. La palabra vida es una energía, significa existencia, energía, ¿no? que tiene de origen en Dios. Alabado sea Jesucristo. Y bueno, mi hermano, bueno, mi hermana, en el libro de Corintios, capítulo 1, versículo 55, vamos a buscar para ir concluyendo sobre esta caminata bíblica, sobre este mes de enero, mes de la oración por la sabiduría, y dice así: alabado sea el Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1, 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?
Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, todos tenemos que dejar este mundo. Todos tenemos que dejar este mundo, y por eso es una realidad que no la vamos a correr, porque por más que el Señor haga el milagro en nosotros, nos sane y todo eso, nosotros tenemos que dejar este mundo sí o sí, tarde o temprano, hoy, mañana, pasado, no sabemos. Pero mi hermano, mi hermana, hay otra realidad que es más fuerte que la muerte, y esa realidad se llama Jesucristo, el que arrebató la llave de la muerte, el que arrebató la llave, el que tiene la llave de la vida, se llama Jesucristo. Y por eso, mi hermano, preocupate por las cosas celestiales. Deja de pelear, deja de afanarte, porque robar no te va a dar la salvación. Tener un auto lujoso no te va a dar la salvación. Tener una casa lujosa no te va a dar la salvación. Ser millonario, tener fama no te va a dar la salvación. La salvación te la va a dar únicamente Jesucristo, el que murió y el que resucitó, para que no haya dudas de que Dios es el origen de la vida, de que Dios es la vida eterna, de que Dios y su voluntad siempre fue la vida, y es la vida que te ofrece mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque Jesús te ganó, porque Jesús tiene la vida eterna, y porque si tenemos que dejar este mundo, vamos a estar en su presencia, donde hay plenitud de gozo. Mientras Él limpie, mientras Él purifique, mientras Él haga lo que tenga que hacer. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué pasa después de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? Después de la muerte física hay dos realidades: Jesucristo, la vida eterna, o la incredulidad y el infierno. Alabado sea el Señor. Y en el 58, 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Alabado sea Jesucristo. Hermano y hermana, quizás estás abatido, quizás estás triste, quizás estás dolido, quizás estás pasando por alguna enfermedad, quizás estás pasando por algún duelo, por alguna pérdida, pero el Señor te dice: hermano y hermana, estás firme trabajando en la obra del Señor, estás firme predicando, estás firme haciendo misionar, estás firme cantando, estás firme haciendo su voluntad, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, sabiendo que Dios es el Dios de vida, que Dios te ofrece vida eterna, que Dios te ofrece un cuerpo que no envejece, te ofrece la salud quizás que no la tenés en este mundo, que Dios te ofrece salvación, mi hermano, mi hermana, que Dios te ofrece la victoria, la vida eterna. Sabemos que en este mundo luchamos, que en este mundo padecemos, y es una realidad, como siempre decimos, no negamos nuestros padecimientos, pero sabemos que más que todo eso, más que cualquier dolor, más que nuestras pérdidas, que nuestros llantos, está nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Alabado sea Dios, alabado sea Jesucristo. Hay victoria, mi hermano, mi hermana. Hay victoria en el nombre de Jesús. Esa fue la palabra. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los bendiga a todas. Esa fue la caminata bíblica en este mes de la oración por la sabiduría celestial, en este título que es ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Y el Señor nos respondió mediante las Sagradas Escrituras. En nuestras prédicas no entran opiniones personales, entra la palabra de Dios, la palabra de Jesús, las Sagradas Escrituras. Leemos y estudiamos la palabra, porque queremos sabiduría del cielo.
Alabado sea el Señor. Mi hermano, mi hermana, no sé cuál es tu padecimiento, no sé cuál es tu pérdida, tu dolor. Llorá lo que tengas que llorar. Pero acordate que hay vida en aquel que nos amó, en Jesucristo. Y que cuando todo esto pase nos vamos a volver a reencontrar con tus seres queridos que partieron antes, que se adelantaron, que el Señor los quiso llevar, que ya dejaron su huella en este mundo, pero que volveremos. Y esa es la promesa de Dios, en un lugar incorruptible, donde hay plenitud de gozo, y es al lado de Jesucristo. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Nosotros pasaremos, pero la promesa permanece para siempre. Estamos de paso en este mundo, no sabemos cuándo nos va a tocar irnos, y por eso, mi hermano, viví tu día en felicidad. Viví tu día siendo agradecido. Quizás no tenés el trabajo ideal, quizás no tenés la rutina ideal, quizás no tenés la comida que soñás todos los días, pero tenés. Hay muchas personas que quizás estén pasando algún dolor, algún padecimiento, que estén en un hospital, que van a querer estar en tu lado, que van a querer vivir lo que vos vivís, pero quizás le tocó otra cruz. Y por eso, mi hermano, dejá el rencor, dejá el resentimiento, dejá la vanidad, dejá la avaricia, y preocupate por las cosas eternas. Y las cosas eternas las empezás a cosechar acá, en la tierra, cuando abrazás a tus hijos, cuando compartís un mate con tu mamá, con tu papá, cuando compartís una charla con tus amigos, con tus vecinos. Ahí donde cosechás felicidad. Viví un día a la vez, que mañana es de Dios, que mañana no sabemos. Alabado sea el Señor. Esa fue la palabra, mi hermano, mi hermana, en este mes de la oración por la sabiduría. Preocupate por hoy, sé feliz, abrazá, reíte, llorá. Si tuviste una pérdida, llorá lo que tengas que llorar. Pero tené y aferrate a la promesa de que nos vamos a volver a reencontrar en la patria celestial junto a nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la palabra. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una breve oración. Que te haya sido de mucha bendición. Para no caer en las falsas doctrinas, para no caer en las falsas palabras, para que nuestra mente sea abierta por las Sagradas Escrituras. Porque estamos en el mes de enero de la oración por la sabiduría. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, espero que sea clara, Padre. Si hay alguna persona que esté luchando contra alguna enfermedad, Señor, que seas tú, Señor, que traiga sanidad, Señor amado. Que seas tú el que le traiga bienestar mientras esté en este mundo, Señor. Si hay una persona que tenga que dejar este mundo, Señor amado, que sea, Señor, aceptándote en tu corazón como Señor y Salvador, reconciliándose contigo, para que pueda recibir la promesa de la vida eterna y de la plenitud de gozo en tu presencia. Yo sé que tú tienes a esos niños, esas niñas que partieron, que vivieron poco tiempo en este mundo, que dejaron sus huellas. Yo sé que contigo están tus siervos esforzados, tus siervas también. Yo sé que contigo están, Señor amado, todo lo que hicieron tu voluntad. Y nos volveremos a encontrar, Jesús. Alabado sea el Señor. Padre, si alguien está pasando algún duelo, Señor, que seas tú el consuelo, Señor, de su corazón. Sabemos que la muerte no fue tu voluntad, Señor, pero es una realidad que tenemos que enfrentar. Y es una realidad, Señor amado, que tu nombre, Jesucristo, nos da vida más allá de la muerte. Porque tú eres el camino y la verdad de la vida. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Esa fue la palabra, mi hermano, mi hermana. Saludos cordiales, se hizo largo. Y sabemos que este tema de la vida después de la muerte es mucho más largo. Yo traté de resumir todo lo que pude, pero espero que haya quedado claro y que haya hablado el Señor Jesucristo mediante su Espíritu Santo.
y la gloria y honra sea para Él, porque nosotros solamente somos un medio de transmisión. La palabra de Dios permanece para siempre y queda para su pueblo y para la edificación. Seguinos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube como Cristo Vive para Siempre. Buscanos también en la web como Radio Virtual Cristiana del Litoral, en este programa que se llama Más que Vencedores. Dios los bendiga, con ustedes su hermano en Cristo Sergio. Saludos cordiales y un abrazo para todos y todas. Saludos.